Manuel Bartlett, para muchos, se ha convertido en un serio problema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la llamada Cuarta Transformación, que tiene como uno de sus ejes principales el acabar con la corrupción. Para otros más, Manuel Bartlett no significa ningún problema. Quédate a conocer lo que López Obrador dijo, la manera en cómo defendió a Manuel Bartlett, un antecedente de quién es Manuel Bartlett, por qué hay tanta desconfianza de muchos mexicanos hacia este personaje. Quédate a conocer los detalles. Creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no sería capaz de tapar un acto de corrupción. Todo esto que se ha desatado con el tema de Manuel Bartlett, pues tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. La forma en cómo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha defendido a Manuel Bartlett llama mucho la atención. Para algunos pudiera significar hasta un acto de incongruencia, debido a que la Cuarta Transformación tiene como uno de sus principales retos acabar con la corrupción. Pero lo ha defendido López Obrador y ha argumentado que incluso la investigación que hizo la Función Pública es suficiente para dejar limpio a Manuel Bartlett de las acusaciones que se le hacen. Vamos a hacer un recorrido informativo. En lo personal no tenemos nada en contra de Manuel Bartlett, pero llama mucho la atención la forma en cómo se está desarrollando este asunto, tanto que López Obrador ha tenido que salir a decir que todo esto en contra de Manuel Bartlett es una respuesta a lo que se está haciendo en contra de la corrupción de anteriores gobiernos, como el caso de Genaro García Luna. Quédate a conocer todos estos pormenores. Función Pública exonera a Manuel Bartlett de conflicto de interés. Irma Heréndira Sandoval, titular de la dependencia, indicó que no hubo injerencia de Bartlett en alguna de las empresas por las que se le investigó. Aquí es en donde se comienza a desencadenar toda esta trama. Con fecha 19 de diciembre del 2019 sale esta dependencia del gobierno de López Obrador a limpiar o tratar de limpiar la imagen de Manuel Bartlett. La Secretaría de la Función Pública informó que no se encontró ningún conflicto de interés por parte de Manuel Bartlett durante su desempeño como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Irma Heréndira, titular de esa dependencia, señaló que las investigaciones muestran que Bartlett no ocultó bienes dentro de su declaración patrimonial. De las constancias recabadas por esta autoridad no se desprende que el señor Manuel Bartlett Díaz haya tenido algún conflicto de interés y en consecuencia que haya actuado en su desempeño como servidor público bajo esa cuestión. En la temporalidad de los hechos denunciados, el investigado no tiene ninguna injerencia o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron. Sandoval dijo que las empresas por las que se investigó a Bartlett pertenecen a sus hijos y de su pareja sentimental, Julia Elena Abdala Lemus. Sin embargo, Bartlett no ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos de dichas empresas, como podría ser la celebración de contratos que no hay existentes bajo este gobierno. La funcionaria señaló que en la declaración patrimonial de Bartlett no están incluidos los bienes inmuebles a los que se hizo mención en distintas denuncias. Con esto, pues dice que de las constancias que integran la indagatoria, no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y 2019, ya que con ninguno de sus propietarios mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, y se refiere a estos dichos inmuebles.
que pertenecen, de acuerdo a lo que acreditan las investigaciones, a Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental de Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez, Alejandra Bartlett Álvarez, sus hijos de Manuel Bartlett, además de Alfredo Puente Córdoba, Julio Antonio de Regil Abdala, Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral Caguaret. En fin, esto es lo que se daba a conocer. Y bueno, aquí vamos rápidamente, dice, ¿de qué se le acusó a Bartlett y qué determinó la función pública? Pues fue exonerado de las acusaciones por conflicto de interés y enriquecimiento ilícito. Esos eran los motivos por los cuales se investigaba a Manuel Bartlett, enriquecimiento ilícito. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Primeramente dice, pruébenlo, reta Andrés Manuel López Obrador sobre acusaciones sobre Manuel Bartlett. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que nadie puede ser acusado sin pruebas, por lo que llamó a probar las acusaciones que se hicieron en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Así lo había dicho López Obrador, pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros, el señor es el presidente de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, ahí cuáles son las tranzas, los contratos entregados como se hacía antes por influencia. Bueno, tratando aquí de defender pues a Manuel Bartlett. Ahora lo que hizo antes, eso se juzga y cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió. Así las cosas. Bueno, en este contexto pues vale la pena comentar. Sindicato de Electricistas da espaldarazo a Bartlett, tiene los tamaños para dirigir a la Comisión Federal de Electricidad. El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas agradeció la elección que hizo el presidente López Obrador sobre quién debería dirigir la compañía de energía. ¿Cuál es el problema? El problema es Bartlett. Esta investigación que da a conocer, por ejemplo, Arestigui Noticias, dice lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública pudo haber hecho una investigación exhaustiva en torno al nuevo Manuel Bartlett. El problema es que nadie cree en la eterna bondad del exsecretario de Gobernación, que al ser exonerado vulnera la credibilidad de la Cuarta Transformación. Y llama mucho la atención, este es un reportaje, es un recuento en realidad de una reseña de todo lo que pues ha sido Manuel Bartlett a lo largo de su carrera política, de su carrera dentro de la Administración Pública Federal. En 1988, Irma Heréndira Sandoval cursaba el bachillerato en el Colegio de Ciencias Humanidades. Tenía 16 años y, como muchos de los que nacimos en 1972, encontró en el fraude electoral que ese año llevó a Carlos Salinas al poder una causa para lanzarse a la protesta política. O sea, Irma Heréndira salió a protestar. El PRI se resistía a dejar el gobierno, el sistema se había caído, el fraude era evidente y el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, señalaba a un responsable, a Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y presidente de la Comisión Federal Electoral. Y como la mayoría de los que pertenecemos a esa generación, Irma Heréndira entró a la universidad con la idea clara de que Bartlett había sido el principal artífice del fraude, el funcionario de hierro, que, como lo describe Cuauhtémoc Cárdenas en sus memorias sobre Mis Pasos 2010, trató los reclamos de la oposición con frialdad e indiferencia. El personaje siniestro que aquella noche, el 6 de julio de 1988, cuando recibió en el Salón Juárez de Gobernación a Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Cloutier, se limitó a cumplir el trámite de escuchar el llamado a la legalidad hecho por las fuerzas políticas. Y bueno, aquí hay un recuento, aquí está la foto con Carlos Salinas de Gortari. Bartlett había sido secretario de Gobernación durante toda la administración de Miguel de la Madrid, el sexenio de los asesinatos del periodista Manuel Buendía, 1984, y del agente de la DEA, Kiki Camarena, 1985. El gobierno que fue rebasado por la sociedad civil durante los sismos de 1985 y que nunca aclaró a dónde fueron a dar millones de dólares de ayuda internacional. La época del priismo represor y tramposo, de la compra descarada del voto y de los fraudes patrióticos. Y después del fraude, Carlos Salinas de Gortari nombró a Bartlett secretario de Educación Pública y en 1992 el PRI lo hizo candidato a la gubernatura de Puebla, donde gobernó sin contrapesos hasta 1999.
Con una carrera larga en el sistema PRI-gobierno que inició en 1962, Bartlett fue durante muchos años nuestro villano favorito. Pero por eso nadie le creyó cuando en 1999 se postuló como precandidato del PRI a la presidencia, exigiéndole a Ernesto Zedillo el fin del dedazo y un proceso interno democrático. Su precampaña fue un fiasco que culminó con un dócil Manuel Bartlett levantándole el brazo al candidato oficial Francisco Labastide Ochoa a cambio de una senaduría, pero el fascismo le vino bien a Bartlett, pues fue su oportunidad para recrearse en el nacionalismo revolucionario, oponiéndose a la agenda privatizadora del PAN y buscando un acercamiento con la izquierda. En 2003 se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas para armar un frente común contra la reforma eléctrica promovida por Vicente Fox. Eso le permitió lavar cara frente al PRD, pero no borró los episodios oscuros de su biografía. En 2006 se llamó a los priistas a ejercer un voto útil en favor de Andrés Manuel López Obrador para evitar que Felipe Calderón continuara con la política neoliberal emprendida por los gobiernos del PAN y del PRI. Después se enfrascó en un pleito legal con el entonces panista Germán Martínez, quien en una sesión del Consejo General del INE lo acusó de ser el artífice del fraude de 1988. Bartlett alegó daño moral, pero la Corte amparó el derecho a la libertad de expresión del representante del PAN. Y bueno, así es como llega a López Obrador en el sexenio calderonista. Bartlett publicó 2 libros críticos de la política energética y de la derechización del Estado, El petróleo y Pemex, despojo a la nación, 2008, y El país a debate, 2012. Esto fue lo que permitió un acercamiento, quien maniobró para que el PT lo colocara en su lista nacional de candidatos al Senado, y en 2012 Bartlett regresó al Senado y a la política con 76 años de edad y convertido en un duro opositor al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. En 2018, 30 años después del fraude electoral, AMLO lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, desatando una ola de críticas, cuestionamientos, burlas y revisiones de su pasado priista, que culminaron con la investigación periodística que reveló el gran patrimonio acumulado durante sus años como servidor público, el de él, el de sus hijos y el de la pareja con la que tiene 20 años de relación sin llegar a ser oficialmente su concubina. Y bueno, ¿cuál es la polémica? Pues ahora resulta que la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre Bartlett es suficiente. López Obrador defendió a Manuel Bartlett. Ahora bien, pudiéramos estar de acuerdo o no, pero resulta interesante la posición adoptada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué opina? ¿Está bien o está mal? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios. Escucha lo que dijo López Obrador. Eso es, lo decíamos, muy socorrido. Es decir, todo eso es lo mismo. Están, por ejemplo, comparando a Irma Heréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca. O sea, ¿cómo se llama este señor? Virgilio Andrade. Sí, ya no lo repito yo. La verdad, un exceso, ¿sí? Pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados. Entonces, exageran. Además, yo entiendo, imagínense cómo se sienten después de que se da a conocer que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Calderón estaba involucrado con el narcotráfico. Estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Y uno de esos signos
de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo es el caso García Luna. ¿Cómo podríamos decir que el fracaso del modelo neoliberal se manifiesta en algunos países en donde están en las calles los tanques reprimiendo a los ciudadanos? Bueno, así como existen esas manifestaciones autoritarias que demuestran de que ese modelo fracasó, así como existe esa información que, por cierto, no se difunde mucho, solo en redes sociales, en las benditas redes sociales. Pero es impactante, ¿sí?, ver que hay tanques en las calles y que aplastan a niños, donde se suponía era el laboratorio del modelo económico neoliberal. O esto que estamos viviendo aquí en nuestro país, donde gobernaba la delincuencia. Y todavía no son capaces de hacer una autocrítica, de ofrecer disculpas. Estaba yo viendo que acaba de escribir un ensayo uno de estos intelectuales orgánicos del conservadurismo. Ahí se los dejo de tarea, defendiendo ese modelo muy lamentable. Entonces, por ese estado de ánimo, hoy creo que en un periódico, en El Financiero, ya ve que numeran las noticias o los artículos más importantes. ¿Saben cuál es el artículo número 1 en El Financiero hoy? Un artículo de este señor que fue secretario del Trabajo, que estuvo en un partido y en el otro, que no los voy a mencionar, Javier Lozano. ¿Saben? Primer lugar, ¿saben cómo se llama el artículo? Palabras más, palabras menos. Andrés Manuel o López Obrador desprecia a las calificadoras porque es un ignorante. Pero en primer lugar, no sé si sea el más leído, no sé si lo clasifican por eso, el más buscado, ¿no?, y por eso está en el primer lugar, o es la política editorial del periódico, o lo consideran atractivo. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que la investigación que hizo la secretaria Irma Heréndira es profesional, está pegada a la realidad, y que lo que hay en todo esto
es mucha fobia y mucho coraje del conservadurismo, adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett, está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas. Bueno, como estaba el gobierno tomado, el gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una pandilla de rufianes. Pero ya no quiero hablar así porque luego también se enojan mucho.